Bienvenida a Recuerdos de una época. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a un episodio muy especial de Recuerdos de una época. Hoy nos subimos a la máquina del tiempo para transportarnos directo a los vibrantes y mágicos años 90 en México, una década que dejó una marca imborrable en nuestros corazones. Fueron tiempos de transformaciones profundas, de experiencias que nos moldearon y de un estilo de vida que hoy miramos con una mezcla de nostalgia y cariño. En este recorrido monumental, vamos a explorar 40 elementos que formaron el alma de nuestra vida cotidiana. Desde las tradiciones que nos unían como comunidad, los lugares que recorríamos con entusiasmo y asombro, hasta esos productos y momentos que se convirtieron en verdaderos íconos de una generación. Los años 90 fueron una época única, un puente entre lo analógico y lo moderno, donde la infancia se vivía con intensidad y cada día traía algo nuevo que descubrir. Así que tomen asiento, ajusten sus audífonos y prepárense para revivir esos días en los que el mundo parecía más simple y las pequeñas cosas tenían un valor inmenso. Esto es Recuerdos de una época, y hoy vamos a desempolvar los tesoros del pasado mexicano. ¿Listos para este viaje inolvidable? Que comience la aventura. El auge de los noticieros en la televisión mexicana. En los años 90, la televisión era mucho más que un aparato en la sala. Era el centro de nuestras vidas, el medio que nos conectaba con el mundo exterior en una era sin internet ni smartphones. Dentro de ese universo televisivo, los noticieros se alzaron como pilares fundamentales, y en esa década vimos cómo estos programas evolucionaron y se diversificaron para capturar la atención de millones de hogares mexicanos. Entre todos, uno brillaba con luz propia. Muchas noticias, conducido por la legendaria Lolita Ayala, que se transmitía puntualmente a las 3 de la tarde por los canales 2 y 4 de Televisa. Este programa no era solo un espacio informativo, era un ritual diario para muchas familias. Imaginen la escena, las mamás terminando de lavar los platos después de la comida, los niños llegando de la escuela con las mochilas aún en la espalda, y los papás acomodándose en el sillón para escuchar las noticias del día. Lolita Ayala, con su tono sereno, su mirada firme y esa calidez que la hacía sentir como una tía cercana, nos guiaba a través de los titulares más importantes. Desde los temblores que sacudían la ciudad hasta los avances políticos de un México en transición, pasando por historias humanas que nos hacían reír o llorar, muchas noticias tenían un estilo único, serio, profesional, pero con un toque de empatía que resonaba con los televidentes. En esos años, no había redes sociales para verificar rumores ni aplicaciones para leer titulares al instante. Dependíamos de programas como este para entender el mundo, y Lolita se convirtió en un símbolo de credibilidad. ¿Recuerdan esas tardes en que el televisor era el rey de la casa? Era una época en la que apagar la pantalla después de su clásica despedida, "Nos vemos mañana, si Dios quiere", sentía como cerrar un libro después de una buena historia. Ese noticiero no solo informaba, también unía a las familias en un momento compartido, dejando una huella imborrable en la memoria de los 90. Gigante, el supermercado que marcó una generación. Si hay un lugar que encapsula las compras familiares de los años 90, ese es Gigante, un nombre que resuena como un eco de nuestra infancia. Este supermercado, que nació en 1962, había crecido tanto para los 90 que se convirtió en un ícono del comercio mexicano, un sitio donde las familias no solo iban a surtir la despensa, sino a vivir una experiencia completa. Imaginen un sábado por la mañana, el sol apenas calentando las calles, el coche familiar lleno de expectativas, y el plan del día era claro: ir a Gigante. Al entrar, el aire fresco te recibía junto con el sonido de los carritos deslizándose por los pasillos y el murmullo de la gente eligiendo entre latas de atún, bolsas de arroz o ese jabón en barra que olía a limpio. Las mamás, con listas en mano, recorrían los anaqueles buscando las ofertas que anunciaban los volantes, mientras los niños correteábamos detrás, pidiéndole permiso para agarrar un paquete de galletas o un refresco embotellado en vidrio. La publicidad de la época lo pintaba perfecto: amas de casa felices llenando carritos enormes, sonriendo mientras seleccionaban productos que prometían calidad y confianza. Gigante no era solo un lugar de compras, era un reflejo de la vida cotidiana, un espacio donde se podían encontrar desde los básicos del hogar hasta pequeños lujos como un chocolate importado o un juguete sorpresa. Sus sucursales, con ese logo naranja tan reconocible, estaban en casi cada esquina importante, y para muchas familias era el destino predilecto de fin de semana. Pero como todo en la vida, su historia tuvo un final inesperado. Hacia 2008, la cadena enfrentó dificultades económicas que la llevaron a ser absorbida por Soriana, y poco a poco, las tiendas Gigante cerraron sus puertas, dejando tras de sí un vacío en el paisaje comercial. Sin embargo,
Su legado sigue vivo en quienes crecimos en los 90. ¿Quién no recuerda el sonido del carrito chirriante o la emoción de encontrar un producto nuevo en los estantes? Gigante era más que un supermercado. Era un pedazo de nuestra infancia, un lugar donde los fines de semana se convertían en pequeñas aventuras familiares llenas de risas y descubrimientos. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué compraban siempre en Gigante? ¿Tenían algún ritual especial al visitarlo? Queremos revivir esos momentos con ustedes. Taxis verdes, un emblema de las calles de los 90. Las calles de la Ciudad de México en los años 90 tenían un encanto especial, y gran parte de eso se lo debemos a los taxis ecológicos, esos taxis verdes que pintaban de vida el asfalto capitalino. Estos vehículos, muchos de ellos Volkswagen Sedán, o bochos, como les decíamos con cariño, surgieron como parte de un esfuerzo por hacer el transporte más amigable con el medio ambiente, usando gasolina sin plomo en una ciudad que ya empezaba a sentir el peso de la contaminación. Su color verde brillante los hacía imposibles de ignorar. Los veías venir de lejos, zigzagueando entre el tráfico, con sus faros redondos y ese diseño tan mexicano que los convirtió en un símbolo de la época. Subirse a uno era toda una experiencia sensorial. El traqueteo del motor, el olor a vinilo gastado de los asientos, y el taxímetro que marcaba los pesos con un sonido mecánico que hoy suena a reliquia. Los taxistas, con sus historias y su conocimiento de cada callejuela, eran como guías urbanos. Algunos te contaban chismes de la colonia, otros te daban consejos para evitar el tráfico. En los 90, tomar un taxi verde era algo de todos los días. Ibas a la escuela con el uniforme impecable, corrías al trabajo con el portafolio en mano, o simplemente paseabas por la ciudad con la ventana abierta, dejando que el aire fresco entrara mientras escuchabas la radio AM. Pero el tiempo no perdona, y con los años estos bochos fueron reemplazados por modelos más modernos y eficientes. El verde dejó de dominar las calles, y los taxis se transformaron en algo más genérico, perdiendo ese carácter único que tenían. Sin embargo, para quienes los vivimos, los taxis verdes son mucho más que un recuerdo. Son un pedacito de la historia viva de la Ciudad de México, un emblema de una era donde el transporte tenía personalidad. ¿Alguna vez negociaste una tarifa con el chofer o pediste un taxi en la esquina bajo la lluvia? Esos instantes, tan cotidianos entonces, hoy son joyas de nuestra memoria colectiva. Queremos escuchar sus historias en los comentarios. Los primeros celulares, los inolvidables ladrillos. Si hablamos de tecnología en los años 90, no podemos pasar por alto los primeros teléfonos móviles, esos aparatos gigantes que bautizamos con cariño como ladrillos. En una década donde el mundo empezaba a dar sus primeros pasos hacia la modernidad, tener un celular era un lujo reservado para pocos, un signo de estatus que te hacía destacar entre la multitud. Eran enormes, pesados, con antenas largas que sobresalían como si fueran una extensión del aparato, y su diseño estaba lejos de ser práctico. Imaginen cargar uno de esos en el cinturón o sacarlo de un maletín con orgullo, mientras todos a tu alrededor te miraban con asombro. Marcas como Motorola lideraban el mercado, y modelos como el Motorola Dynatac, el rey de los ladrillos, se convirtieron en íconos de la época. Hacer una llamada era toda una odisea. Las baterías apenas duraban unas horas, la cobertura era irregular, y el costo por minuto era tan alto que solo lo usabas en emergencias o para presumir. Sin embargo, en su momento, estos teléfonos eran una maravilla tecnológica, un vistazo al futuro que nos dejaba boquiabiertos. No tenían pantallas a color, ni cámaras, ni aplicaciones. Su única función era conectar a dos personas a través de una señal que a veces se cortaba sin previo aviso. Para los niños de los 90, ver a un adulto con un ladrillo era como presenciar a un astronauta con su equipo espacial. Para los adultos, era una herramienta que marcaba la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Hoy nos reímos de su tamaño y sus limitaciones al compararlos con los smartphones que caben en un bolsillo, pero en los 90 fueron el primer paso hacia un mundo conectado, el inicio de una revolución que transformaría nuestras vidas para siempre. ¿Conocieron a alguien que tuviera uno? ¿O tal vez soñaron con tenerlo? Esas anécdotas son oro puro, y nos encantaría que las compartieran con nosotros.